El primer panel magistral se desarrollará en base al tema del contexto internacional del manejo forestal sustentable. Nuestro moderador será el ingeniero Arturo Beltrán Retis. Es ingeniero agrónomo especialista en bosques por parte del Instituto Tecnológico Agropecuario número 7 de la ciudad de Morelia, Michoacán. Obtuvo el grado de maestría en manejo de recursos forestales por el Colegio de Postgraduados en el plantel de Montecillos, Texcoco, Estado de México. Cabe destacar que ha recibido el curso regional latinoamericano de capacitación en desarrollo y políticas ambientales del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el curso internacional pago por servicios ecosistemáticos, principios de diseño e implementación realizado en Costa Rica. Asimismo, participó en el taller Intercambio de Experiencias sobre Mecanismos Financieros para la Conservación de Bosques, efectuado en Lima, Perú, el primer Congreso de Redes de Servicios Ambientales en Iberoamérica, que se realizó en La Paz, Bolivia, y en el Congreso Internacional de Pago por Servicios Ambientales, que se realizó en el Centro Tecnológico Forestal de Cataluña, España. Como autor, ha participado en las siguientes publicaciones: Manual de producción de planta de clima templado frío y de clima semicálido. Escribió el libro Bosques Mexiquenses, un estado de altura, y también es autor del libro Servicios ambientales en los bosques mexiquenses, Sociedad, Economía y Desarrollo. Actualmente, el ingeniero Beltrán fue nombrado director general adjunto de la Comisión Nacional Forestal a partir de la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Con ustedes, el ingeniero Arturo Beltrán Retis. Buenos días a todas y todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en este Seminario Internacional de Manejo Forestal Sustentable, Experiencias Internacionales y Perspectivas para México. A su servidor le toca llevar a cabo la conducción de este primer panel. En él, principalmente hay los objetivos que se tienen planteados en este primer panel. Tendremos dos ponencias. Nos acompañará en una primera de ellas Eduardo Mansur, director de la División de Evaluación, Manejo y Conservación Forestal del Departamento Forestal de la FAO, y nos acompaña también Steven Johnson, economista forestal de la OIMT. Comentar a ustedes un poco de la mecánica que tendrá en este sentido en este primer panel. Habrá una primera presentación por parte de Eduardo, después habrá una segunda ponencia por parte de Steven, habrá también una sesión de preguntas y respuestas. Por ahí van a empezar compañeros a circular también algunas tarjetas para que también sea el mecanismo que se pueda llevar a través de este mismo medio las preguntas que tengan cada uno de ustedes. En ese sentido, vamos a dar paso a la primera ponencia y para ello, bueno, voy a hacer una breve descripción del primer panelista. Eduardo Mansur, director de la División de Evaluación, Manejo y Conservación Forestal del Departamento Forestal de la FAO. Él es profesionista forestal de la Universidad de Panamá, con estudios de maestría en Economía Forestal por la Universidad de Helsinki, en Finlandia. Es director de la División de Evaluación, Ordenación y Conservación de Bosques de la FAO, en Roma. De marzo de 2012 a la fecha, se ha desempeñado como asistente del director de Reforestación y Manejo Forestal de la Organización Internacional de Maderas Tropicales de la ITO, en Japón, del 2008 al 2012, y fue el oficial principal forestal de la Oficina Regional de FAO para África, en Ghana, del 2007 al 2008. Desde 1997 ha sido asesor de la FAO en Mozambique y en las oficinas de la FAO en Roma. Por lo cual invitamos por favor al doctor Eduardo que pase por favor al estrado.
Muchas gracias, señoras y señores. Con todo el respeto aquí al podio, le voy a dar una vueltita, porque así yo también veo los slides, para poder, tengo aquí un device importante para manejarlo. Buenos días de nuevo. De nuevo, muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Mi ponencia es sobre los retos y perspectivas para la implementación del manejo forestal sustentable a nivel mundial. Y ya he hecho algo mal. Ya. Un poquito les hablé en la intervención de la apertura sobre las metas ambiciosas de México de duplicar la producción forestal en el periodo 2013-2018, de generar 25,000 empleos, de aumentar el área de bosque certificada a 2,4 millones, de sembrar 92% más de plantaciones productivas y de la satisfacción de la FAO de incorporarse en este planteamiento y del rol de este taller, que no es solo intercambio de información, pero también generar lineamientos para la formulación de un proyecto de seguimiento que debe garantizar el alcance de estas metas y permitir que la FAO siga apoyando a México en este reto. Voy a hablar en términos generales, globales, no específicamente de la situación mexicana, que ustedes conocen mucho mejor que yo, sobre manejo forestal sustentable, intentando abordar estos 5 aspectos: la definición, los alcances, el contexto internacional, los retos internacionales y a nivel de los países, los instrumentos y herramientas que disponemos para la implementación y las perspectivas y oportunidades. Es amplio, pero lo intentaremos hacer en los 40 minutos que me han sido concedidos gentilmente. Sobre el alcance y la dimensión del concepto. Los bosques manejados tienen un objetivo de manejo. Es un objetivo de producción de madera, es un objetivo de conservación de carbono, tiene un objetivo específico a nivel de unidad de manejo, a nivel de bosque. Este objetivo debe insertarse en el objetivo del territorio, del paisaje, del entorno, en términos de planificación de uso de la tierra, que por su vez se inserta, o por lo menos debe insertarse, en el objetivo nacional de desarrollo sostenible y del uso de los recursos naturales de forma sustentable, que por su vez responde a lineamientos globales relacionados con la biodiversidad, la desertificación, el cambio climático y otros convenios internacionales del cual los países, y México, por ejemplo, es signatario. O sea, diversos objetivos, diversos niveles, tomando en cuenta aspectos sociales, económicos, ambientales, y además tomando en cuenta las demandas de otros sectores. Compañeras y compañeros, no existe concepto más complejo que el manejo forestal sustentable. No existe una forma de uso de la tierra que tenga una demanda tan compleja para ser alcanzada como esta. Es multidimensional y en diferentes niveles. Entonces, yo quisiera proponer, cuando hablamos, la dificultad grande es la implementación, y yo quisiera proponer, cuando hablamos de manejo forestal sustentable, de su concepto, de entenderlo, de intentar comprenderlo como un principio, donde la perpetuidad de los beneficios ambientales, sociales y económicos debe ser mantida, centrado en la gente, a partir de las decisiones que la sociedad tome sobre sus bosques, y esta perpetuidad de los beneficios no implica que es un bosque sin cambios, porque los bosques manejados cambian, y nosotros aprendemos de estos cambios y ajustamos nuestros planes de manejo. Entonces, definiciones de manejo forestal sustentable hay muchas. Hay una de hace 300 años de Alemania, que comenzó con la industria minería, y por muchos años, y hasta unas décadas atrás, era entendido como la producción sustentada de madera. Este concepto cambió. Hoy día,
es un concepto mucho más amplio. Las Naciones Unidas adoptó, a través del instrumento forestal aprobado por la Asamblea General el 2008, el siguiente concepto. El manejo forestal sustentable es un concepto dinámico y en evolución, que tiene por objeto mantener y mejorar los valores económicos, sociales y ambientales de todos los tipos de bosques en beneficio de las presentes y futuras generaciones. Vemos el dinamismo y la evolución dentro del concepto adoptado por las Naciones Unidas. Esto es lo que está más utilizado a nivel global y que aparece en la mayoría de las publicaciones. Existen también del instrumento forestal 7 elementos del manejo forestal sustentable que son importantes para monitorar y para hacer los informes de evolución del manejo a nivel global. Los 7 elementos son la base de todos los procesos que ustedes conocen como procesos de criterios e indicadores de manejo forestal sustentable. Son ellos: la extensión de los recursos, la diversidad biológica, la salud y vitalidad del bosque, la función productiva del bosque, la función protectiva del bosque, las funciones socioeconómicas del bosque y el marco institucional, legal y de las políticas. Estos 7 elementos comprenden lo que entendemos como el manejo forestal sustentable, que es un conjunto, un proceso de aprendizaje, debe ser adaptable para responder a los nuevos conocimientos y a las necesidades, y debe mantener la resiliencia del bosque para que el bosque pueda superar las intervenciones humanas y los disturbios naturales y seguir proveyendo los beneficios que genera ahora y en el futuro. Entonces, es un concepto complejo y amplio. La Asociación de Colaboración para los Bosques, CPF por sus siglas en inglés, lanzó el 2012 una serie de 8, en inglés se dicen fact sheets, boletines de información, que están online, que les invitaría a visitar. La página web está aquí descrita, y que explica el concepto del manejo forestal sustentable y las múltiples funciones del bosque, y los bosques primarios, y la seguridad alimentaria, y los pueblos indígenas, y Red Plus, y la diversidad biológica, el género o la adaptación al cambio climático. Para más información sobre el concepto y cómo se maneja a nivel internacional, les invitaría a visitar esta página. Permítanme ahora cambiar un poco para el concepto y los retos, tanto a nivel internacional como a nivel de los países. Lógicamente, el concepto, el contexto internacional se marca, tiene un cambio importante a partir de la primera conferencia de Naciones Unidas para Ambiente y Desarrollo en Río, que generó en la Agenda 21 los principios forestales, y luego después el mecanismo de diálogo internacional del IPF, UNFF y el documento, el instrumento forestal, el NLBI por sus siglas en inglés. Lógicamente, este contexto internacional evoluciona desde antes y después, porque, por ejemplo, el Convenio Internacional de Maderas Tropicales es anterior a Río 92, es del 96, ¿cierto, Steve? Creo que es 96. Sí, Steve dijo que sí. 83. Ahí sí comenzó el primer mecanismo vinculante para los bosques tropicales. La evolución enseña que después de Río, las convenciones de Río, mecanismos financieros están emergiendo como ARCDM, como Red Plus, mecanismos voluntarios. Algunos de ustedes deben haber escuchado del Bone Challenge, que es la restauración de áreas de bosques degradados o de tierras forestales degradadas, restaurar hasta 2020 unos 150 millones de hectáreas en todo el mundo, y los mecanismos de concertación y diálogo regional, como el caso de Centroamérica, la CCAD, en caso de África Central, como IFAC, ECOWAS en África del Oeste, el Forest Europe, la OTCA en la Amazonía y otros espacios de concertación regional. El contexto internacional es importante porque el tema bosques ganó la agenda política global, sobre todo por la cuestión del cambio climático. No podemos decir que el tema de bosques no es reconocido a nivel del debate internacional. Es tan reconocido que la cumbre que comienza mañana en Nueva York
sobre la Cumbre de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que reúne más de 120 jefes de Estado, tiene como uno de sus temas de debate el tema de bosques. Pero es una agenda muy ligada a la conservación y creo que hay que tomar atención a esto si queremos promocionar el manejo forestal sostenible, porque el manejo forestal sostenible de hoy tiene que adaptarse a las nuevas demandas y tendencias. La madera sigue y seguirá importante, pero las funciones ecológicas y sociales de los bosques para los sistemas de producción son cada vez más reconocidas y valoradas, incluyendo las funciones a nivel global. Y esto influenciará nuestras decisiones a nivel de manejo. Un poquito sobre los retos. Río +20 identificó el futuro que queremos en un mundo que en una generación más, en 2050, tendrá más de 9.000 millones de personas, debe aumentar su producción alimentar en un 60-70%, debe manejar los recursos naturales porque tendrá un aumento de presión sobre ellos, trabajar con el cambio climático que está ocurriendo, con fuentes de energías alternativas y con la necesidad creciente que la sociedad demanda de mejor gobernanza, transparencia y participación. Estos fueron los 3 grandes retos de Río: la alimentación, el cambio climático y la energía. Y algunas respuestas que nosotros podemos contribuir desde el sector forestal incluyen considerar el enfoque de paisaje, la ordenación del territorio y el rol del bosque, para que el bosque cumpla la función en un paisaje, en un territorio como este que vemos en esta imagen. La restauración es una gran oportunidad, y hablé ya para ustedes del Bond Challenge, que se adoptó como un mecanismo voluntario global en el 2011. Hay un ejemplo de una fotografía en los Pirineos, entre la frontera de España y Francia, donde se prueba que la restauración es posible. La tenencia debe ser clarificada. No habrá manejo forestal sustentable en condiciones caóticas de tenencia de los recursos. Esto sabemos todos. La urbanización, que es un fenómeno no reversible, tenemos que manejar para no tener estas ciudades. Tenemos que entender cómo podemos contribuir en la construcción, en la generación de empleos, para que esto no ocurra. El cambio climático, donde el bosque tiene un rol importantísimo, como ustedes saben, un 17% del carbono que va a la atmósfera viene de los bosques, y los bosques son al mismo tiempo una causa de cambio climático cuando son destruidos, y son una forma y la forma más económica de retener el carbono de la atmósfera. Se imagina que haya tanto carbono en los bosques y en el subsuelo como el carbono que hay en la atmósfera en este momento. Entonces, es muy importante la conservación de estos bosques. Y también el rol de los bosques en la generación de energías alternativas, biológicas, renovables, y en la sustitución de materiales que demandan mucha energía para construcción, utilización de madera, y en homenaje a Nuria colocamos la fotografía de Barajas, que es el aeropuerto de Madrid. Pero es sí un buen ejemplo de utilización de madera. La seguridad alimentaria, en este caso la FAO, tomó para sí un reto de integrar los temas. No tenemos más en la FAO el presupuesto del Departamento Forestal y el presupuesto del Departamento de Agricultura. Identificamos 5 áreas integradas, llamamos objetivos estratégicos de la FAO, y lo definimos y presupuestamos nuestro presupuesto dentro de estos 5 objetivos, de forma que la inversión sea hecha de forma integrada para contribuir a la erradicación del hambre, aumentar y mejorar la producción de bienes y servicios, reducir la pobreza rural, mejorar las cadenas de valor, a cadenas de valor más justas, en entornos más propicios, e incrementar la resiliencia humana, en este caso, ante las amenazas y crisis. Estos son los 5 objetivos estratégicos de la FAO que orientan nuestro trabajo en este periodo 2014-2017. Así como ve, ingeniero Rescala, nosotros también tenemos objetivos bastante ambiciosos en nuestra organización. ¿Cómo es la situación del bosque en el mundo? Como ustedes saben, aproximadamente una tercera parte, un poco menos, del territorio global
es cubierto por bosques, algo como 4.000 millones de hectáreas. Un 36% pueden ser clasificados como bosques primarios y un 57% tiene algún tipo de intervención, pero son bosques naturales. Las plantaciones forestales en el mundo representan solamente el 7% de los bosques. Y de ahí tiene que venir la mayor parte de la madera que va a atender estos retos de 2050, de los cuales les hablé hace un rato, para abastecer las necesidades humanas y de energía. Dentro de nuestro FRA, ustedes conocen el Forest Resource Assessment de la FAO, miren, 35% de los bosques aparecen como de producción, 32% como de uso múltiple, o sea, 67% de los bosques tienen algún tipo de producción. Esto de los informes de los 220 países que reportan al FRA. El FRA nos informa entonces que 2.18 mil millones de hectáreas de bosques son bosques de producción uso múltiple. Que el manejo forestal sostenible, y esto es una cosa que es preocupante hablar, en las mejores estimaciones que tenemos, a nivel global, no es más que un 19% de estos bosques manejados. Entonces, si ustedes quieren saber cuál es la principal pregunta, cuál es la principal duda que traigo a este panel, es esta. Si el manejo forestal sustentable es un concepto tan bueno, ¿por qué el nivel de implementación es tan bajo? Es difícil contestar. Un poco ya sabemos la complejidad, pero está demasiado bajo, compañeros, compañeras. El marco legal, bueno, cambiamos ahora al tema de instrumentos y herramientas. El marco legal, institucional y de política de los países es el principal instrumento para implementación del manejo, pero no solo el marco legal, institucional, legal, forestal. De los sectores no forestales también son igualmente importantes. De la agricultura, de la minería, de la ganadería, de la construcción, de las infraestructuras, también influencian el uso de la tierra y de los bosques. El monitoreo, conocer el bosque es importante y conocer el uso del bosque, tener sistemas continuos de información, el conocimiento técnico y la relación de conocimiento, información y decisión para decisiones basadas en evidencias y no en la emoción. Los mecanismos de diálogo y participación y la información al público para que la sociedad construya sus opciones al manejo forestal sostenible son los elementos esenciales. Existen, como ustedes conocen, los procesos de criterios e indicadores. Existen 9 que fueron identificados en distintas regiones. Al menos 3 producen informes regulares, están funcionales, el de la ITO, el de la OIMT, el proceso de Montreal y el proceso paneuropeo. Los otros 6 son menos activos, algunos bastante durmientes. Todos se basan en los 7 elementos del manejo forestal sostenible para monitorear, para dar seguimiento al proceso de manejo. Cuanto a las herramientas, existe un poco todo, existe mucho conocimiento. La cuestión es cómo saber usar. Yo no logré traducir aquí en este slide, pero me parece bastante ilustrativo, que si uno no sabe cómo usar la herramienta no vale la pena. Aquí nuestro amigo nunca va a lograr saltar el muro. Existen herramientas para el manejo y herramientas para la comunicación. Esto es importante conocer. Algunas son técnicas, pero otras son de cómo llegar a esta información a otros. Las de manejo son normalmente la certificación, las guías voluntarias, las prácticas mejoradas, los códigos de buenas prácticas. Guías voluntarias hay muchas, para incendios, para plantaciones, para agrosilvicultura. Hay que tomar en cuenta que no existe una solución única para el manejo. Es el objetivo del bosque y entonces de su entorno. Yo quisiera llamar la atención para 2 estudios que hicimos. Uno se llaman los casos ejemplares de manejo. La FAO identificó, juntamente con los países, 87 casos ejemplares en 39 países en las distintas regiones tropicales del mundo, y esto está bien documentado. César Sabogal, quien les presenté antes, es uno de los principales autores, y esta documentación está disponible. O sea, es posible. Las herramientas están dispersas, hay muchas. Entonces, un otro esfuerzo que hicimos en la FAO se llama el SFM Toolbox, o la caja de herramientas para el manejo forestal sustentable, que intenta
crear módulos temáticos que, por ejemplo, agrosilvicultura, cambio climático, manejo de conflicto, que entregan en estos módulos un conjunto de información seleccionada, revisada, herramientas conocidas, y presenta algunos casos. Esta iniciativa de la FAO está online y no es, la FAO es la huésped, pero participan los miembros de la Asociación de Colaboración para los Bosques, que están, los logos están enseñados aquí abajo. La certificación es lógicamente una herramienta muy importante para motivar de forma voluntaria el mercado y los consumidores para la adquisición de productos sustentables. Existen los dos esquemas internacionales más conocidos, varios esquemas nacionales, algunos de ellos acreditados por los esquemas nacionales. Ha sido más exitoso en implantaciones y en países más desarrollados, pero esto vamos a dejar para preguntar cuando el compañero de certificación que nos acompaña en este taller haga su charla. Seguramente necesita más expansión. Los 19% que ustedes escucharon que yo hablé es un proxy a partir de certificación. Bueno, perspectivas y oportunidades. Para encerrar, las palabras clave que les traigo es innovación, integración, desarrollo de capacidades, transparencia, información e implementación. Oportunidades de que mencionamos está la restauración, los nuevos mercados internacionales, la nueva orden económica. Solo por curiosidad, estaba mirando los datos de importaciones de madera tropical en rollo del año pasado. China, India y Vietnam importaron el 90% de la producción mundial de madera en rollo. Esto significa que el mercado está ahí para ciertos productos. Estos consumidores, que también son productores, también tienen una porción tropical, están igualmente dispuestos al manejo forestal sustentable. Hay que tener un mecanismo de diálogo con ellos, con los consumidores y con los productores. El carbono como nueva commodity que está emergiendo, si el REDD Plus se transforma en un mecanismo, será una oportunidad para promocionar el manejo forestal económico. Por una razón de tiempo, yo había identificado desafíos económicos. Lógicamente, la cuestión del costo de oportunidad de la tierra es el más importante. La tasa interna de retorno de la actividad forestal tiene que ser por lo menos igual a otra oportunidad de uso de la tierra. Ahora, el manejo forestal sustentable no es solo una decisión económica, es también una decisión política. Les doy un ejemplo de mi país, en Brasil, donde el propietario rural de áreas de la Amazonía solo puede desmontar el 20% de la propiedad. El 80% tiene que ser mantenido con cubierta forestal. Esto no quiere decir que no la puede tocar, que la puede manejar de forma sustentable, pero tiene que mantener como bosque. Es la decisión política. Otro ejemplo de donde estudié, en Finlandia, no se puede tener fincas con menos de 70% de cubierta forestal. No es que a los finlandeses no les gustaría tener ganancias más rápidas, pero por ley se obligan a mantener el 70% del área de su finca, que son grandes, en un país relativamente grande para Europa, un promedio de 70 a 100 hectáreas, en áreas de bosque. Y lo manejan en rotaciones muy largas. Los desafíos sociales, entendemos perfectamente que no es solo lo formal, el informal es muy importante en el tema forestal. Mientras nosotros en la FAO registramos de la información 13 millones de empleos directos forestales, pero el sector informal genera por lo menos 3-4 veces más de empleos, y esto tiene que ver con alcanzar el manejo forestal. Hay un estudio de la FAO que se llama el State of World Forest, que está disponible en este website. Esta presentación será disponible para ustedes, y los links también, que trae datos muy interesantes sobre el impacto social de los bosques. Y lógicamente los ambientales. Sabemos todos que el 75% de la biodiversidad del planeta está en los bosques. Para los no mexicanos, ¿cuál es el país que tiene mayor diversidad de pino del mundo? ¿No? Estamos en él. Es muy interesante, por ejemplo, para Brasil, que tenemos solo araucaria y un podocarpus, 2 gimnospermas y basta. Esta diversidad biológica no podemos medir en valor, es enorme. Hay que saber conocerla e utilizarla. Y son los bosques que detienen esta riqueza.
Yo quisiera cerrar, y perdón Arturo que me tomé unos minutos más, con estos 4 puntos que creo que son la base para el progreso del manejo forestal sustentable. Señoras y señores, necesitamos de una gobernanza fortalecida, tenencia clara, participación local efectiva, eliminación de la tala y del comercio ilegal de productos del bosque. No estoy hablando de reducción, estoy hablando de eliminación, de lo contrario no llegamos allá. El manejo forestal sustentable debe ser una estrategia multisectorial. Solo así vamos a garantizar inversiones públicas y privadas y combatir la deforestación. El bosque debe afirmarse como opción viable de uso de la tierra para el pequeño, mediano y el gran productor. Innovación tecnológica, tal vez la única buena noticia que tenemos. Con tanta evolución tecnológica y de comunicación, tenemos oportunidades de aprovechar estas nuevas tecnologías, mejorando el monitoreo y el conocimiento técnico y científico. Y hablo incluso de utilizar las redes sociales. Nosotros tenemos en la FAO un sistema que se llama Open Forest. Es una app, una aplicación en Android, que bajas y puedes tomar los datos en el campo. Después tienen 3 softwares que bajas estos datos de tu teléfono, de los datos forestales, los procesa y genera los resultados del inventario de forma mucho más barata y fácil. Es la oportunidad que tenemos con sensoriamiento remoto, con sistemas de información geográfica, con la información. Ahora tengo... ¿Qué pasó? Ah, usted está adelante. Es que quisiera hablar... Estoy terminando, no me tapes. El último es exactamente el trabajo que está haciendo el compañero aquí, la comunicación. La información tiene que llegar actual, transparente, accesible, porque la opinión pública es que va a decidir sobre el futuro de los bosques. Y si esta opinión pública está informada que el bosque es una cosa que se debe cercar y hacer un muro a su vuelta, aunque nosotros forestales sabemos que esto no va a funcionar, es esto lo que va a pasar. Y si queremos manejar y utilizar y dar valor al bosque, tenemos que informar la opinión pública. La opinión pública tiene que tener placer, tiene que tener orgullo en comprar el producto del bosque, sabiendo que lo está haciendo de una fuente sustentable. Era esto, señoras y señores. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Eduardo, por tu excelente participación con el tema retos y perspectivas para la implementación del manejo forestal sustentable a nivel mundial. Vamos, por favor, a solicitar la participación de Steven, por favor, con la siguiente ponencia. Comentarles a ustedes que Steven Johnson es economista forestal canadiense, ha trabajado en la OIMT por más de 20 años, donde su principal trabajo estuvo enfocado en el manejo de la transparencia en el sector de las maderas tropicales, promoviendo la publicación de información estadística. Actualmente participa en la evaluación de la gestión de los bosques tropicales que realiza la OIMT, así como la creación de criterios e indicadores para el manejo sostenible y en la aplicación de la regulación, entre otros temas. Muchas gracias, Tim. Adelante, por favor. Gracias a ti. Y muy buenos días a todos. Y gracias a CONAFOR y FAO para invitar a OIMT a participar en este seminario. Y ahora voy a hablar en inglés, por eso si tiene este equipamiento, por favor, úsalo. So, yes, I'd like to thank CONAFOR and FAO for inviting me to participate in this important meeting. The theme of Sustainable Forest Management, or SFM as we know it, y que también es un mandato de nosotros. Por lo tanto, aquí estoy para compartir unas experiencias para tratar de implementar estas prácticas forestales con ustedes. Lo que voy a decir necesariamente se traslapa con lo que Eduardo ha presentado, pero creo que es bueno enfatizar algunos de estos temas.
La primera cosa que se traslapa es la sustentabilidad, que no es nuevo. Hemos estado hablando sobre la administración sustentable de bosques desde los tiempos medievales, y también ahora tenemos un enfoque moderno para el manejo forestal sustentable. Por lo tanto, nuestro bosque se veía como un enfoque que tenía beneficios económicos generados por sus propios recursos. Ahora este servicio es de gran preocupación porque para el manejo sustentable necesita perdurar la producción de madera y también que aplicar sus técnicas modernas. Y también ahora en los 70s tenemos una preocupación sobre el desarrollo y los patrones de desarrollo sustentable para prevenir la degradación y la deforestación en los bosques tropicales. En 1972, Claveron de Nuis, que en su reporte famoso, Límite al Crecimiento, estaba anunciando el calentamiento de la industrialización característico del aumento de la población y los límites del alimento y de los recursos forestales, y eso estaba causando una degradación ambiental. Y también este reporte tiene una definición para el desarrollo sustentable. Antes de la liberación de este reporte en 1977, la Organización Internacional de Producción de Maderas Tropicales, establecida bajo el Acuerdo de Maderas Tropicales de 1973 con el objeto de balancear la producción y la comercialización de estas maderas tropicales. De acuerdo a una evaluación de la FAO de 1983, las maderas tropicales disminuyeron en 2.3 millones de hectáreas, y eso representa un porcentaje de toda el área forestal estimada en ese momento. En ese momento había una visión que la madera tropical era clave para medir la deforestación, pero también se reconoció que sus actividades de extracción desenfrenada estaban contribuyendo al lanzamiento de las economías, y por lo tanto necesitamos hacer evaluaciones de la deforestación en estos bosques tropicales y cómo implementar las medidas para disminuir la deforestación en estos últimos años. En un reporte de 1992, donde hubo una cumbre donde se discutieron cambio climático y otros temas de deforestación en los trópicos, que estaba creciendo su importancia en estos años debido a la alta conversión de usos de tierra y como agricultura. Y después vino la cumbre de Río, que Eduardo ya sintetizó, y se hizo una declaración con 4 principios para la sustentabilidad, desarrollo y convenciones sobre la diversidad biológica, el cambio climático y el combate en base a una certificación que dieron un marco para el desarrollo sustentable de varios recursos, incluyendo el bosque. En algunos aspectos, el OIMT, antes de esta cumbre, estaba a la vanguardia porque ahí estableció los principios para tener una relación entre el comercio de las maderas tropicales y su conservación. El objetivo de esta cumbre fue la reforestación, la sustentabilidad y el desarrollo y su uso sustentable, y eso lanzó una iniciativa para el desarrollo sustentable y su manejo forestal sustentable. Entonces, una de las primeras actividades después de la operacionalización en 1996 fue evaluar el área para nosotros y cómo se manejaba. Si no era sustentable, tenían que capacitar, porque 4 millones de hectáreas estaban siendo amenazadas, y se hacía evidente que necesitaba unas prácticas de manejo forestal más sustentable. La organización tomó el reto, desarrolló muchas políticas y actividades de financiamiento para implementar políticas, trabajando con socios como la FAO. Después, la OIMT tuvo un modus operandi y para implementar todos los principios operativos y facilitar la operación de esos principios para hacer los productos sustentables. Uno de los primeros políticas
y logros de la organización fue la publicación de 1993 que fue la guía para la administración sustentable de bosques tropicales naturales. Estos guías establecen los 41 principios para el manejo sustentable y contiene 36 acciones posibles que cubren 3 áreas principales: política, legislación, administración forestal y aspectos financieros y económicos y sociales. Los lineamientos eran genéricos y tenían que desarrollar con más detalle algunas políticas nacionales. Estaban diseñadas algunas aplicaciones para la producción de madera y se desarrolló con la colaboración de ONGs, organizaciones como la WWFO, FAO, SRFO y al igual que otros países individuales. Los lineamientos fueron una clave para la promoción de FAO y la OIMT en el trópico y se hizo un documento para utilizar el término acuñable de administración sustentable de bosques. Y ahí se hizo una pregunta: ¿cuál va a ser la definición de este término y cómo se puede medir en el bosque? La respuesta fue el desarrollo y la adopción en 1992 del criterio de la OIMT para esta sustentabilidad. Este documento del SFM es el proceso de medir la productividad de una tierra para alcanzar sus objetivos de la productividad y el flujo continuo de los productos deseables y servicios sin tener que desforestar y degradar los valores y las actividades que se podían derivar de ahí y no impactar el ambiente social y político. Es una definición también está inscrita en las Naciones Unidas, pero se ha evolucionado más en ello. El documento tiene 6 criterios del SFM en base a los lineamientos y tiene 27 indicadores de sustentabilidad y 6 criterios a nivel nacional. A principios de 1990 se estableció el apoyo de otros países miembros para medir los progresos del SFM. Desde que el OIMT había invertido más de $22 millones en capacitaciones de todos los países miembros, se vio un gran desarrollo y los indicadores llegaron a un logro. Muchos otros indicadores y esquemas estuvieron inspirados por el trabajo de la OIMT y estos esquemas incluyeron el Helsinki, la Conferencia Ministerial para la Protección de Bosques Tropicales y el proceso para la producción de maderas tropicales y también la sustentabilidad de los bosques de la Amazonía y los criterios y principios e indicadores para la administración sustentable de los bosques tropicales generadas por el OIMT y también para las organizaciones de maderas tropicales de varios países. Como Eduardo indicó, la mayoría de los países están utilizando estos sistemas, con más de 150 países que utilizan estos indicadores para evaluar los estatus y las tendencias y la administración del bosque. OITT tiene una política que actúa con la sustentabilidad administrable de los bosques y cubre muchos aspectos de esta sustentabilidad. Incluye los lineamientos para los bosques tropicales, las guías para la conservación y la diversidad biológica en estos bosques, las guías para la administración de incendios en estos bosques tropicales y las guías para la administración sustentable en otros bosques secundarios tropicales. Y muchos se desarrollaron en consulta con organizaciones socias como la FAO. Varios de estos lineamientos, junto con los indicadores y criterios, son revisados de vez en cuando para tomar en cuenta los desarrollos de los ambientes políticos. Y recientemente hay una revisión actualizada para la administración sustentable de los bosques tropicales, aprobada por todos los miembros hace algunos meses, y sé que mi colega Eduardo estará gustoso de escucharlo, de que el proceso de revisión ya se inició, porque él trabajó con nosotros en sus inicios en el OITT. Esta organización ITTO tiene una cartera amplia para implementar el SFM. El
entusiasmo entre los países miembros era tan alto para este SFM de los bosques tropicales, en donde México era un miembro, adoptó el alineamiento y el objetivo ambicioso para el 2020, que también incluye la administración sustentable de los bosques tropicales y tener ciertas medidas para 2002. Y el Consejo estableció unas estrategias para alcanzar este objetivo. El Consejo creó un fondo de socios para dar asistencia financiera a otros países para que alcancen los objetivos. El abordaje se vio que no iba a ser fácil alcanzarlo técnicamente, pero también debido por razones políticas y financieras. El objetivo de 2002 fue revisado en la sesión del Consejo, y donde los miembros del ITTO dijeron que tenían que moverse rápidamente para alcanzar la medición de los productos sustentables de estos recursos de los bosques tropicales. Y el Consejo ya revisó el acuerdo de esto y está trabajando en la organización arduamente por más de 2 décadas para poder evaluar a los países miembros y identificar las restricciones. ITTO tuvo unas misiones diagnósticas para poderle solicitar a los países ciertos puntos. A lo mejor no van a poder leer los nombres de los países, pero estos son los países. El objetivo de esta misión era identificar los factores críticos en impedir el logro del SFM, identificar las importancias y eliminar las restricciones y disminuir los costos. Estas misiones de diagnóstico se llevaron en principio en Malasia en 1990. Esa misión fue liderada por el jefe de Ucrania y recomendó a otros departamentos para apoyarlo y tener una investigación, educación y capacitación y para poder disminuir el índice de cosechas de bosques y tener índices de mejoras para no degradar estos bosques tropicales. Y también nos pidió implementar esas recomendaciones porque si no íbamos a impactar fuertemente la sustentabilidad de estos bosques. La recomendación de estas cosechas resultó en una disminución del 50% de la producción de maderas tropicales en 1990. El reconocimiento del objetivo 2000 no iba a ser alcanzado llevó a la aprobación de un financiamiento de otros programas en 2000 con 250 aplicados en los trópicos en la siguiente década y se ven enlistados en la siguiente diapositiva. Esta misión incluye la de México en 2005, que es la base para estrategias para mejor el SFM y establecer iniciativas y prioridades a través de otros organismos internacionales. En paralelo a la administración sustentable de los recursos, el ITTO también mejora el comercio sustentable de estos bosques maderables tropicales y conservar esta sustentabilidad. La organización está organizada en políticas para poder desarrollar la comercialización graduada de los recursos tropicales. Y como Eduardo mostró en su presentación, mucho comercio y muchos de los productos madereros siguen siendo productos primarios. Estas medidas incluyen algunos aspectos para mejorar el impacto al clima y dar suministros para eficientar el transporte de las cosechas y también mejorar la mercadotecnia, la comercialización, la reducción de impacto a las especies, reducción de impactos sociales, económicos, investigación, tecnología y transporte. Mucho del trabajo de la organización está enfocada en crear productos biodiversos. Por ejemplo, las capacitaciones se han organizado en los últimos años en fábricas en estos bosques tropicales para aumentar la eficiencia. Las actividades se han llevado a cabo para promover la producción de bioenergía y también contribuir al desarrollo de fuentes de energía limpia.
El trabajo de la organización en aumentar y extender el comercio internacional de las maderas tropicales incluye las fuentes de los bosques. Para la certificación de los madereros, incluye cómo enseñarlos en contra de los boicots, y ahí la organización promueve la certificación en los últimos 25 años, incluyendo a todos los países que ayudan a implementar esquemas de certificación para poder informar a los países miembros y organizar los comercios organizados. Y la ITTO promueve la certificación en base a un abordaje que rastrea todos los esquemas de certificación, tomando en cuenta el progreso del SFM y la certificación en varios países tropicales. En mi opinión, estos abordajes son la única forma en que la representación de las maderas tropicales puede ser aumentado sin impactos degradables en el futuro. Y la certificación también se le da a otros países no tropicales como comunidades civiles y ONGs para poder disminuir las actividades ilegales, incluyendo la tala ilegal de estas maderas. Otro aspecto que tiene un gran impacto en el comercio y donde ITO ha puesto mucho énfasis es la transparencia del mercado. La ITO ha actuado mucho en los países miembros para mejorar los sistemas estadísticos a través de talleres y proyectos para establecer los sistemas o fortalecer los ya existentes. El secretario de la ITO también publica reportes bimensuales donde hay información de encuestas de mercadotecnia que se diseminan para poder ver la comercialización de productos y el rango de especies ahí viviendo. Y también la ITO da una evaluación de la situación de estos bosques tropicales, da estadísticas de las importaciones y exportaciones de estos productos de madera tropicable, al igual que otros subproductos. Estas actividades aseguran la transparencia y la administración sustentable de los bosques y tomar mejores decisiones dentro de la ITO. Después de todos estos esfuerzos que hizo la ITO a través de varios años para establecer marcos legales y políticos para implementar sus principios, el Consejo de la ITO fue importante para disminuir los impactos en varios de los países miembros. Un reporte de los estatus de la Administración Sustentable de los Bosques Tropicales, el primero fue producido en 2000 para enfatizar esta importancia y se basó en la primera encuesta de la ITO en 1998. El reporte de 2005 dice que estos bosques tropicales ya se están administrando sustentablemente y se han mejorado 1 millón de hectáreas y en 2005 acabaron con 35 millones de hectáreas mejor producidas y 11 millones de hectáreas están protegidas. La región pacífica asiática tiene la mejor administración sustentable y que totalizan 22 hectáreas. Una segunda versión de este reporte fue en 2011, donde mostró el área de SFM que aumentó de 36.6 millones de hectáreas a 52.5 millones de hectáreas en 2010, lo cual fue un gran salto. Ambas evaluaciones fueron en base a datos de varios países miembros, al igual de otras fuentes de datos de otras organizaciones miembros de la FAO. Aunque este aumento de las maderas sustentables en los bosques tropicales se dio gracias al esfuerzo de la ITO, también se debe a otros esfuerzos de otras organizaciones y hay evidencia de que las actividades de los países miembros han jugado un papel importante para aumentar las áreas forestales tropicables que acumulan un 7% de las maderas en estos países. La encuesta da tanto buenas y malas noticias. El área dentro del SFM está aumentando, pero es una pequeña proporción de que se debe mantener
dentro de vigilancia. Y también ahí va a tener otro taller con otros países miembros como México que trabajan con la FAA y se van a enfocar en el tercer reporte en las áreas donde se va a enfocar la biodiversidad y menor impacto a la situación climática. En relación al bosque tropical, en relación a la reducción al impacto de cambio global, que Eduardo ya mencionó, el ITO ha trabajado en este tema y ha diseñado específicamente la resistencia de estos subsistemas y los bosques tropicales. La ITO ha publicado lineamientos y publicación sobre biodiversidad y producción de estos bosques tropicales y fue publicado en 2003 para complementar algunas lineamientos de previos. La ITO ha dedicado muchos recursos para la conservación y la biodiversidad de estos bosques tropicales y también en llevar a cabo el hidroborneo en Malasia. La expedición a Malasia llevó científicos y otros expertos, biólogos, ecólogos, sociólogos, científicos y antropólogos y recopilaron muchos datos también sobre especies raras, entendieron las comunidades locales donde vivían para conservar el área, que llevaron a nuevas áreas de nueva conservación. El bosque dentro de la frontera de Indonesia y Malasia es de Lanjak Betung y también estos son 1 millón de hectáreas de conservación de biodiversidad y es un bosque también contiguo a Indonesia. Y después de la expedición de Betung, Lanjak se estableció la reserva de conservación de esta área para ayudar a la consistencia, la cooperación entre los dos países en la administración sustentable de esta área entre los dos gobiernos. El establecimiento de este área de conservación transfronteriza está promovida por la ITO y debido a que varias áreas están en áreas transfronterizas y hay varios conflictos, la ITO financió proyectos de más de 10 millones de hectáreas en fronteras de áreas de bosques tropicales en estas áreas fronterizas. Y como se ve en esta tabla de la diapositiva, dentro de los esfuerzos de conservación, la ITO trabaja con el CBD de la Convención de Biodiversidad, en la cual se firmó un memorándum de entendimiento en 2009 para poder fortalecer la cooperación entre las dos organizaciones. Y casi 45 millones de dólares han sido invertidos en la ITO para promover la conservación biodiversidad en países tropicales bajo este memorándum de entendimiento. La ITO ha estado trabajando en el problema del cambio climático y el impacto que tiene el bosque tropical en ello y el uso conservable de los recursos en el bosque y la restauración y la rehabilitación de los bosques degradados, la implementación de disminución de tala inmoderada e ilegal para poder fortalecer los productos primarios y subprimarios del bosque en estos países tropicales. Y ITO ha estado muy activo para contribuir a la mitigación del impacto climático global y esto se ha expandido y se han incorporado otras estrategias para combatir el cambio climático, al igual que el REDD+ y el Fondo Verde que supuestamente sigue. El ITO en 2006 tuvo una renegociación del acuerdo y fue renegociado en 2006 para establecer un programa donde 5 subprogramas han sido implementados. Estos programas dan un marco de financiamiento de interconexión con otros miembros de la ITO y su implementación va a acelerar el progreso en el ITO. En 2008, la ITO lanzó un
programa para reducir la deforestación, la degradación forestal y la mejora de servicios ambientales sustentables. Este programa soporta programas para la biodiversidad, la mitigación del cambio climático, adaptación y la promoción de pagos para servicios ambientales en los bosques tropicales. Y es aquí donde muchas de las actividades de ITO están generando para disminuir el impacto en cambio climático. Entonces, ahora hablemos de desafíos y mi primera diapositiva se refiere a dinero. A pesar de todos los esfuerzos de la ITO y de otras organizaciones, siguen habiendo otros desafíos y que impiden manifestar la realidad de los objetivos de la ITO en varios países. La restricción es el dinero para muchas organizaciones para aumentar la asistencia que necesitan otros países basado en la experiencia acumulada para la implementación de diversos aspectos objetivos de la FAO y de la ITO. Tenemos muchos proyectos, pero todavía no están financiados por la falta de recursos y eso es una gran frustración para la organización. El impacto de los esfuerzos de ITO también es restrictivo en base a las condiciones prevalentes en estos países y a las percepciones internacionales de nuestros esfuerzos en la sustentabilidad y manejo sustentable de los bosques tropicales. Esta es la estimación de dinero para poder lograr nuestros objetivos a nivel global. Algunas metas son globales también. Hay una cantidad razonable para la administración sustentable de bosques tropicales, pero necesitamos más. Hay muchos países tropicales que han hecho muchos esfuerzos para llegar al progreso de la SFM, incluyendo la implementación de reglamentación, la administración sustentable del bosque y muchas de nuestras actividades se ven restringidas por nuestra capacidad financiera. La discusión sobre nuestra situación financiera se reveló en las Naciones Unidas y nuestros prospectos atraen diferentes financiamientos públicos para poder llegar a los recursos necesarios, como se indican aquí. Red Plus, como ya lo mencionó, es la fuente más legítima de fondos, suponiendo que el SFM es elegible para financiamiento en varios países, pero algunos países objetan debido a que se ha visto la positividad de la adaptación, mitigación y la administración sustentable. Por lo tanto, esto restringiría a implementar los objetivos de la ITO en varios bosques tropicales y dar los beneficios a la sociedad que se pretenden. La comunidad internacional está preocupada por las actividades internacionales desde los 70. Estas preocupaciones llevan a la adopción de grandes medidas para reducir la importación de madera en varios países y las políticas de adquisición se introdujeron a varios países para asegurar la legalidad de la madera que entra en estos mercados. Estas medidas son entendibles y se justifican y ayudan en cierta extensión a reducir actividades forestales en los países tropicales, incluyendo la promoción de políticas responsables. Sin embargo, el reto para abrir estos mercados y producir la madera sustentable es alejarse, permanece como una cierta amenaza en varios países. La ITO ha estado trabajando desde esta concepción en 1986 para establecer un balance entre la conservación y el desarrollo. Esto es para permitir un comercio con ganancias en madera y otros materiales de manera sustentable. Esto se ha introducido por la ITO y otros. Tenemos la certificación de madera que ya mencioné, que se ha vuelto una práctica más común. Y vamos a verlo después, junto con el rastreo de la madera y las tecnologías de rastreo y monitoreo para tener un bosque responsable. Algunos países hacen varias mejoras para mejorar, incluyendo las actividades de restricción de madera y también poniendo en práctica varios lineamientos para producir varios otros lineamientos en muchos países. Muchos países están peleando en contra de la venta ilegal y las prácticas y también incluyen varios peligros en contra de los funcionarios. También tenemos las operaciones en otros países que son ilegales.
La madera tropical está asociada todavía por muchos como la asociación de la destrucción de bosques tropicales, pero es tiempo de cambiar esta percepción. Es tiempo de cambiar este paradigma y ver los varios beneficios, incluyendo la producción sustentable de madera. SFM puede abordar muchas de las preocupaciones de la comunidad internacional, como la conservación, cambio climático, adaptación y reducción de pobreza. De hecho, tenemos la conexión de varias actividades para tener un desarrollo sustentable. Los consumidores deben recordar que la madera es muy competente con otros materiales. También tenemos las emisiones de gases invernadero y nos pueden ayudar a establecer un mejor ambiente para el uso de madera y el comercio de la misma. Y esto va a tomar mucha comunicación, como lo mencionó Eduardo. La sustentabilidad puede tener pilares económicos y políticos y puede ser un activo muy importante en muchos de los bosques tropicales. Un cambio de paradigma puede generar incentivos para los gerentes, incluyendo incentivos financieros para tener acceso en el mercado y aumentar la competitividad del manejo del bosque, también el uso de suelo y otros tipos de agriculturas que tienen retornos más financieros más atractivos. Podemos ver todo esto que se puede conservar y podemos proteger este bosque y se puede usar de manera sustentable para que tengamos muchos más bosques productores. También tenemos otras limitaciones para aumentar la contribución de los bosques tropicales y en un crecimiento sustentable. También se necesitan fortalecer las leyes y regulaciones y asegurar que se ejerzan estas leyes. Estas medidas podrían asegurar el acceso a los mercados y aumentar el potencial de la economía de los bosques tropicales para contribuir con el desarrollo sustentable. La buena gobernanza necesita prevalecer en toda la cadena de valor de la producción de madera. También hay países miembros y la ITO estableció otros programas que se llama el ejercimiento y la gobernanza de varias leyes y políticas en el 2007, en donde los proyectos financieros en otros países estuvo arriba de los 10 millones de dólares. Por último, en términos de los retos, el compartir los beneficios de la SFM tenemos que fortalecerlos y tener acceso a los recursos, a la tierra y tener las comunidades locales con gente indígena, que también requiere una consideración muy fuerte. Antes de concluir mi presentación, creo que me quedan 10 minutos de mis 40. Creo ilustrar un ejemplo y un tipo de ejemplo nos hemos comprometido para tener un manejo sustentable de los bosques tropicales. Este es un programa de cooperación dentro de la programa de las especies en peligro para cumplir los requerimientos de comerciar con productos y que también estén menos inclusas en la producción y en la inclusión de varios comercios que son ilegales. En este programa no estamos trabajando con las industrias locales e internacionales, trabajando en regulaciones internacionales y también trabajando con otros sectores privados e internacionales para asegurar el uso de los productos de madera y proteger a las especies en peligro. Esto se ha logrado con mucho presupuesto y con muchos millones de dólares y mucho financiamiento de la Unión Europea, y se enfoca mucho en la gestión y en el comercio de productos de mahogany, que también lo tienen en México, como varias otras especies como en Asia y otros tipos de árboles que están en peligro, el ébano, etcétera, y otros tipos de especies. Básicamente el programa está ayudando a varios países miembros a tener varios inventarios y dar lineamientos para tener varios financiamientos que se requiere para asegurar varias especies en peligro y también asegurar la identificación de la manera en donde se puede hacer. También el programa tiene que expandirse en varios países e incluir el apoyo para diferentes países con especies de árboles tropicales. Me gustaría ahora tomar mis últimos 5 minutos para mostrarles un video muy pequeño que resalta algunos de los trabajos que hemos hecho en este programa antes de concluir. Si podemos tener el video, por favor. No estoy seguro que funcione. Espero que sí, pero no sé.
Tropical forests are home to the richest biodiversity on Earth, including countless tree species. A large number of these species are traded for various purposes and therefore need protection from intensive harvesting, which could lead to their endangerment and even extinction. That is why, since 2007, the ITTO, International Tropical Timber Organization, and CITES, Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, are collaborating on a program of activities to implement CITES listings of tropical tree species. The goal of this program is to ensure that international trade in CITES-listed tree species is consistent with their sustainable management and conservation. This is especially being done through expertise exchange, but also institutional, academic, and private sector partnerships with reference to multiple aspects of sustainable forest management. Scattered across the mountain ranges of tropical Africa is the African cherry tree, or Prunus africana. Its bark has medicinal properties, and its dried extract is used by European pharmaceutical companies in the treatment of prostate disorders. After years of overharvesting, the EU imposed a ban on Prunus africana imports. In Cameroon, its biggest exporter, CITES and ITTO began in 2007 a program to ensure its sustainable management. As a result, Cameroon has now implemented a chain of custody to guarantee the tree's conservation and sustainable use. Farmers are now trained and certified on sustainable harvest techniques. They no longer strip all the bark. Depending on the diameter of the tree, they only take 2 to 4 pieces every 5 years. The community harvests less bark than before, but receives a fairer price, earning a higher rate per kilo. If you take too much bark, the next thing is death. The tree will die, and then you will no longer have prunus again. So it is important to take just small and then allow the tree to be there. The Peruvian Amazon is home to approximately 6,000 tree species. Among these, the bigleaf mahogany distinguishes itself for its quality, resistance, and malleability. It is precisely because of these characteristics that mahogany was subject to ill-considered exploitation, which drove it to the brink of extinction. ITTO and CITES Secretariat have been working together with Peru to create a program to ensure the trade of bigleaf mahogany would guarantee its sustainability and conservation. Bigleaf mahogany is found in 9 areas of Peru, but following the census which was carried out by the ITTO CITES program, the CITES Management Authority authorized sustainable use of this timber in 2 of these areas only, in accordance with its principle of non-detrimental removal of the trees. The volume of exports for this timber has been drastically reduced. Found in the peat swamp forests of Sumatra, the genus Gonistylus, also known as Ramine, is appreciated for its fine grain and easy working properties. First listed as an endangered species in CITES Convention Appendix 3 in 2001, Ramine was uplisted in Appendix 2 in 2004, resulting in a tougher restriction on its trade. To cover the information gaps and help implement new methodologies for its conservation and sustainable use, Indonesia was the first country to publish a national guideline for non-detrimental findings of this species. What we have been providing under this program of ITTO CITES is basically to help as you look at how to do inventory, forest inventory better, using better design, cost effective. So with better information, they can make sure that the cut, how much they remove from the forest in each harvest, does not exceed what the natural capacity to regenerate. In every cutting block, a minimum diameter is required for cutting a Ramine tree, safeguarding its population and preventing endangerment. Its reproduction process is a very delicate one, which requires specific techniques to meet sustainability standards and ensure the regeneration of the species. Compared to the past, the
the Ramin population is currently far better managed and therefore of better quality. Timber and other forest products play an important role in the economy of many communities, and strengthening their capacity for managing natural resources is essential in helping to build a path towards a sustainable future. Okay, so in conclusion, ladies and gentlemen, thank you for paying attention to that. It's available on our website. We also have more detailed videos on the work on individual species in the individual countries. En conclusión, me gustaría decir que el rol de la ITO para promover la gestión sustentable de los bosques tropicales es retadora pero emocionante. Y tenemos la cooperación de nuestros socios. La ITO ha sido el campeón de la SFM como un proceso de desarrollo sustentable y ha ayudado a los miembros a tomar varios pasos en la dirección correcta. A pesar del progreso hasta ahora, los países tropicales solamente tienen una pequeña fracción del manejo sustentable, pero también existen muchas oportunidades que podemos hablar en cuanto al progreso, en cuanto al beneficio de las comunidades y las preocupaciones en todo el mundo en general. Muchas gracias por su atención. Gracias a Steve Johnson por su excelente participación promoviendo la implementación del manejo sustentable en bosques tropicales. Bien, vamos a abrir una serie de ronda de preguntas y respuestas. El mecanismo va a ser, por ahí se distribuyendo papeletas, el mecanismo sería a través de las mismas y iremos atendiendo una por una de acuerdo al orden que se presentaron nuestros expositores. Bien, iniciaríamos primeramente con Eduardo Mansur. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a pedir, Arturo, que me ayudes a leer también, porque mis ojos a veces clavan. Manejo forestal sustentable versus manejo forestal para carbono sustentable, la diferencia. Mira, no hay, el manejo del bosque tiene que tener un objetivo o múltiples objetivos. Y si el objetivo es producción de madera y de carbono, las dos cosas pueden ser compatibles. Lo único es que para calificar como teniendo un producto, carbono siendo un producto, tiene que tener un acréscimo del volumen existente, porque si el producto es lo que se va a generar para capturar de la atmósfera el carbono que está emitido, el plan de manejo tiene que prever que este bosque tiene que mantener y aumentar su volumen a largo plazo. Atención que largo plazo en manejo para carbono tiene que ser, no hay todavía un acuerdo de cuánto tiempo, pero es algo en torno de 100 años para garantizar que hay permanencia del stock de carbono y también los dos otros factores que son importantes en el manejo para carbono, que es, ¿cómo se dice en español? Avoided leakage, evitar las fugas, ¿no? Que el carbono sea quemado o desaparezca en otra parte del bosque y que la permanencia que yo mencioné y la tercera me escapó. Bueno, en respuesta a usted, no hay una diferencia. Manejo forestal tiene distintos objetivos. El carbono puede ser uno de los objetivos.
el mecanismo REDD Plus considera la conservación del bosque, el manejo sostenible de los bosques y el aumento de la cantidad de carbono como alternativas de manejo para el REDD Plus. Es simplemente la cuestión del objetivo. Yo pienso que no hay una diferencia esencial que se pueda decir. Bien, la siguiente participación dice, siendo el sector social la clave, pero el que más se resiste a estar organizado y aceptar el cambio, ¿qué recomienda para cambiar este sector? Siendo el sector social o dueños el clave que más se resiste a estar organizado y aceptar el cambio, ¿qué recomienda para cambiar este sector? Hay que organizarse. Una voz sola no funciona. Hay que organizar a nivel de comunidad para que tenga una posición concertada. Las mesas de concertación son un espacio importante. Hay que organizarse a nivel de productores para que las asociaciones de productores puedan interagir con los demás actores. Individualmente es muy difícil negociar el cambio. Todos tenemos una forma de mirar el bosque. Los ambientalistas lo miran de una forma, los madereros lo miran de una forma, las comunidades indígenas, y todas las formas son válidas. No puedes decir que esta forma es mejor o peor que la mía. Hay que hacer una concertación y llegar a una conclusión de cómo vamos a manejar este bosque específico. Entonces, yo les decía que la base para participación social y el cambio es la organización social y organización comunitaria. La siguiente pregunta es, dice lo siguiente, dice, dentro de las políticas del país, especialmente en el manejo y el estudio, es el de conservar certidumbre entre los dueños del bosque y los industriales, para que haya competitividad en todas las ramas productivas, dice Forestal, ¿por qué no lo hacen? O sea, la pregunta es, pues básicamente un poco de tu pregunta, te decía de que por qué estamos en ese sentido si el manejo sustentable es una gran oportunidad. Es que no tenemos salida. O se maneja el bosque de forma sostenible o se pierde el bosque. Entonces no es una cuestión aquí de que cómo vamos a hacer. El manejo forestal sustentable para mí es como estos objetivos mayores que siempre perseguimos, como por ejemplo derechos humanos. Cada uno de nosotros tiene una concepción sobre los derechos humanos y todos sabemos que queremos derechos humanos. Para unos es el derecho de las minorías, para otro es el combate al racismo, para otro es la distribución de la riqueza, para otro es el conjunto de todo. Pero todos caminamos, todos queremos los derechos humanos que sean respetados, que tenemos que llegar allá, es esta meta mayor. Yo creo que el manejo forestal sustentable es la opción, no tenemos otra, entonces tenemos que tenerlo como esta meta a alcanzar. Si hoy día nuestros indicadores que medimos nos dicen 19% a nivel global, o peor, 7%, como mencionó Steven, que están certificados en bosque, es una alerta, pero no es de ninguna forma un desestímulo, porque no hay otra opción. Bien, hay varias preguntas, pero voy a, más por obvio de tiempo, vamos a dar nada más respuesta a algunas de ellas. Las siguientes van a ser transmitidas también al expositor para que sean contestadas vía internet. La siguiente habla lo siguiente, dice, en un mundo global de comercio de productos forestales, en que prevalecen las economías abiertas, ¿cuál es su opinión respecto a la importancia de la competitividad en la generación de empleo? Bueno, por suerte tengo aquí a Steve, que es economista forestal. Steve, la pregunta también quisiera compartir contigo, porque es el marco mundial de comercio de productos forestales en prevalencia de economías abiertas.
nuestra opinión al respecto del incremento de competitividad y generación de empleo. No sé si entendí bien la pregunta, pero el punto relacionado a las economías abiertas me gusta. Y las tendencias de mercado actuales también son oportunidades importantes. Yo creo que es llegado el momento de cambiar las tendencias direccionadas de mercado que nos han llevado a la condición que tenemos hoy día. Como los mercados que se demandan hoy día son distintos en gran cantidad, son distintos de los que había anteriormente, hay que trabajar con ellos, con estos países. Yo mencioné 3 casos para la madera en rollo, que India, China y Vietnam compraron el 90% de la madera en rollo que se exportó el año pasado de bosques tropicales. Yo estoy seguro que quieren comprar de fuentes sustentables porque su industria necesita exportar y el consumidor hoy día es un consumidor más exigente. Para esto existe la certificación. Entonces, yo creo que las oportunidades son mayores, incluyendo para la generación de empleo. Tal vez pasamos un poquito a Steven, porque si no se aburren de escuchar solo a mí. Yo prometo que después voy a leer una a una y en los próximos 2 días les voy a buscar uno a uno para intentar por lo menos dialogar sobre cada una de las preguntas, que están muy interesantes. Es muy bueno. Ok, gracias a compartir conmigo, Eduardo, mi amigo. Voy a tratar de hablar en español. Si no va a funcionar, voy a cambiar a inglés. En este tema de los mercados, hay una razón que China y Vietnam y los otros quieren los trozos de los árboles tropicales, porque van a usarles para producir los muebles y quieren enviar los muebles a Europa a otros mercados. Por eso, por nosotros, el valor de esta madera, la mayoría de esto es mantenido en los países como China, no en los países tropicales. Pero por nosotros queremos cambiar pensando para promover el procesamiento de las maderas en los países tropicales, es principio. Y ¿quiere contestar uno de estos? Sí, puedo hacer esto. Sí, ok, voy a leer la pregunta. ¿Cómo podría proponer un aumento en el área protegido y disminuir las hectáreas para la producción? Legislaciones necesarias. Bueno, en principio esto es una decisión nacional como a compartir la tierra y cómo usarlo. Y en OMT tenemos este concepto de Permanent Forest Estate. No estoy seguro de la traducción, pero mi amiga Rosaria puede ayudarme. En este concepto estamos diciendo que cada país tiene que decidir cuál es la área de bosque que quiere mantener como bosque. Esto es muy importante y cuando tenemos esto vamos a mantenerlo. En este concepto tenemos áreas permanentes para producción y para protección. Es una decisión del país en consultación del público a decidir esta división. Pero una cosa que quiero decir es solamente decidiendo a poner tierra en la clasificación protegida, no está diciendo que va a estar protegido. ¿Sí? Necesito implementar mecanismos para mantener estados y es muy importante porque especialmente en los países trópicos, no como México, pero otros países, tenemos muchos parques y áreas protegidas que no son protegidas. Hay muchas actividades, muchos talleres, mucha gente viviendo en el parque como esto. Gracias. Ahí
Hay muchas participaciones. Si tienen ustedes a bien, vamos a dar pie a 4 preguntas más. Van a ser 2 de Eduardo y 2 de Steven. Iríamos una y una para poder dar atención a todas sus preguntas. Gracias. Adelante, por favor, Eduardo. Muy bien. Algunas preguntas que tengo no son preguntas, pero contribuciones al debate. Y esto voy a pasar también a la gente que está organizando el taller para seguir compartiendo. Voy solo a leer un par de estas contribuciones que no son para comentarios, si usted me permite, después vamos a una pregunta. El costo de oportunidad del manejo forestal sustentable en la región tropical de México se encuentra en franca desventaja con otras actividades productivas. Se debe promover un esquema de planeación con el de la FAO para promover el desarrollo rural de México. La planeación sectorial no prioriza a los bosques y selvas. Entonces, un llamado de la planificación para valorar el costo de oportunidad del manejo forestal en la zona tropical. El problema es que la competencia es muy fuerte. Aquí hay un otro relacionado con el tema. En Michoacán tenemos un reto muy importante: detener el cambio de uso de suelo para cultivos frutícolas, principalmente el aguacate. Para analizar que ya ya se presenta un problema. 3 consejos estatales de desarrollo rural, de ecología y el forestal coordinamos la realización de un foro buscando lograr una política pública para la reducción del cultivo, el cual se lleva a cabo el 10 de octubre y está usted gentilmente invitado. Muchas gracias. Son problemas de valorización del bosque y combate al uso, a la inversión, a la conversión del uso de la tierra forestal por otros usos. No hay una solución mágica que no sea un mecanismo de políticas y de incentivos asociados a oportunidades de mercado y a interés de la sociedad. El conjunto es que hemos visto en todos los demás países. No me atrevo a querer contestar los casos específicamente mexicanos, pues estoy seguro que existen en esta sala personas mucho más capacitadas y mucho más conocedoras de la situación específica de México. Lo máximo que podemos compartir es la opinión, es la experiencia que hemos recabado en otros países. Una pregunta, entonces, mi pregunta. En el contexto internacional para el manejo forestal sustentable, tomando en cuenta su comentario donde indica que las plantaciones suprirán las necesidades humanas en el futuro, ¿qué significa esto para el manejo? ¿Qué riesgo hay para el manejo forestal a partir de la extensión de las plantaciones y cómo pueden ser mitigadas? ¿Qué riesgos ambientales, sociales y económicos? Bueno, para la persona que ha hecho esta pregunta, buenas plantaciones forestales dan buenos resultados, malas plantaciones forestales dan malos resultados. Hay impactos negativos de plantaciones mal establecidas y todos conocemos, y estos impactos pueden ser económicos. Cuando elegimos la especie equivocada, se gasta un montón de plata y no crece, y esto toma tiempo para descubrir que no tendrás la madera que necesitas. Hay impactos ambientales, cuando se introducen especies impactantes en el medio ambiente, sea por consumo de agua, sea por erosión del suelo, sea por disminución de la biodiversidad, sea especies que causan desconforto en el entorno social, que aumenta el riesgo de incendios, etc. Estos son ejemplos de malas plantaciones. ¿Cuántos ejemplos tenemos de buenas plantaciones forestales? De plantaciones que son hechas con las especies adecuadas y que el incremento, les doy ejemplo de mi país, en Brasil hoy día, mismo para plantaciones de pequeña escala, con las especies más comunes, que son un par de pinos de Florida, el teda y el eliote, y para un conjunto de eucaliptos que son híbridos, sobre todo para los eucaliptos, solo se utiliza plantación a partir de propágulos vegetativos. Ya no se utiliza más la semilla, porque nadie quiere sembrar por menos de 40 metros cúbicos de hectárea año. Nadie. En Brasil, una plantación de eucaliptos de menos de 40, no, puchica, ¿no? Y me encanta esto, porque es la oportunidad que tenemos de revertir, de abastecer la demanda y revertir la explotación del bosque para cosas como leña, como leña de combustión, lógicamente para la producción de pulpa, de fibra corta. Entonces,
esta cuestión de la plantación nos da una cosa que siempre hablamos, la plantación forestal no tiene que reemplazar el bosque natural. Ustedes vieron que en el mundo todo hay solo 7% de áreas de plantación. Hay áreas degradadas, áreas sin bosque, capaces de servir para la plantación. Yo creo que no hay ninguna política de reemplazo hoy día de bosques naturales por bosques plantados. Bosque plantado es un cultivo para producción intensiva. Puede tener impactos positivos en la conservación, en el suelo, en la biodiversidad, pero normalmente sus principales funciones son de abastecer un mercado de una forma más intensa, con mayor cantidad. Me gustó mucho la pregunta de la persona que la colocó. Muchas gracias, Eduardo. Steve. Ok, gracias. Tengo dos aquí y voy a leerlos. Al principio, ¿qué está haciendo con la drástica tala de palma en Borneo? ¿Qué pasa con la biodiversidad albergada allí? Bueno, sí, el establecimiento de palma en Borneo es muy rápido y es una decisión primeramente económica. ¿Cómo se dice? La return, la moneda que pueden obtener de palma es más o menos 10 veces más grande por hectárea por año que implementando manejo sostenible de los bosques para producir madera. Puedes obtener las semillas 2, 3, 4 veces por año y es muy productiva. Es mucho más atractiva para la industria y es mucho más atractiva como un uso de la tierra. Como Eduardo ha dicho, esto es también una decisión política y en unas partes como en Sabah, mucho desarrollo de las plantaciones de palma, pero también el establecimiento de áreas protegidas para la biodiversidad. Por eso tiene áreas para la orangután, pero no es lo mismo como los bosques naturales antes cubriendo toda la isla. Por eso es diferente, no hay duda, pero también es diferente la situación económica de la gente viviendo en este país. Están ganando mucho dinero de esta palma. Por eso no estoy cuál es la contesta equivocado, pero pienso que necesitamos un plano para usar la tierra. Necesitamos pensar cuánto necesitamos en bosque, cuánto es posible poner en plantaciones de palma. Ahora esta conversación no es muy común. Usualmente desarrollar de la palma es procedimiento sin mucho conversar sobre cuál es la balanza. Es un proceso más o menos. La gente puede ver el dinero y quieren obtenerlo. ¿Sí? Por eso esto es algo que estamos un poco preocupados con FAO y con otros porque es muy difícil para los bosques naturales competir con este producto. Otra pregunta de mi amigo Carlos González es: al conocer los excelentes resultados del trabajo CITES OMT, ¿cómo podemos ampliar a México la iniciativa para especies como caoba y cedro rojo? Bueno, elijo esto porque es muy fácil, vamos a ampliarlo. Ya tenemos un proyecto de México y estamos considerando cómo apoyar este país. Ya México ha participado en una reunión el año pasado en la antigua Guatemala para discutir la amplificación de este programa en esta región. Por eso vamos a trabajar juntos. Gracias.
Adelante, a ver. Hay una pregunta aquí para nosotros los dos. Entonces, la pregunta es así. ¿Cuál sería el mecanismo de fácil implementación para determinar si el manejo forestal es sustentable? ¿Cuál sería el mecanismo de fácil implementación? Yo estoy muy contento que hay colegas de certificación acá también, porque creo que la pregunta me gusta mucho. Solo funciona si es sencillo. Si lo complicamos demasiado, no se va a lograr. Pero hay esta frase célebre de Einstein, ¿no?, que dice que the things must be simple but not simpler. No sé bien cómo traducir. Tiene que ser sencillo, pero no puede ser más sencillo de lo esencial, porque hay un poco de conocimiento de base que es necesario. Yo creo que los procesos de certificación han hecho un ejercicio muy grande para identificar los elementos clave que son los indicadores de sostenibilidad. No existe único. Hay una otra pregunta que me gustó también, que dice así: para un servidor de la sustentabilidad, la sustentabilidad inicia con la economía. ¿Qué piensa usted? Lógico, si estamos hablando del objetivo de producción, tiene que generar ganancias, porque si no, el negocio se acaba. Ahora, no existe manejo solo para producción, el manejo puede ser para otros objetivos también. Entonces, no hay una respuesta unificada para esta pregunta. Y esta del mecanismo de fácil implementación para determinar si el manejo forestal es sustentable, mi respuesta sería la siguiente. Lo más importante es la actitud. Si el propietario del bosque, si la comunidad, si el ejido, si la gente que tiene el sentido de propiedad de este bosque, tiene la intención de manejarlo de forma sustentable y comienza a mirar hacia esta intención, este es el paso más importante. Si uno aplicó a la certificación y no logró, no es una vergüenza. Es excelente que haya aplicado a la certificación. Es el camino hacia la sostenibilidad. Entonces, para mí, la respuesta es: hay que dar el primer paso. Hay que intentarlo y seguir intentando. ¿Sí? Sí, no puedo decir mucho más, de acuerdo. Pero para mí, tal vez, la cosa más importante, mirando en los países tropicales, es el political will. Es como Eduardo ha dicho, necesitamos la gente en cargo de los bosques para tener tiene que su voz estar escuchado. Y he dicho en mi presentación que hay un problema de financieros, de dinero, pero podemos tener mucho dinero, pero si no tenemos instituciones que pueden usar este dinero de una manera efectiva, no vamos a hacer progreso, no vamos a mejorar. Por eso pienso que necesitamos buenas instituciones como CONAFOR y necesitamos estas instituciones pueden trabajar sin interferencia de otros niveles. Sí, necesitamos los países tienen que tener un concepto de sostenibilidad a los niveles más altos para sostenibilidad a funcionar en los bosques. Gracias. Bien, pues muchas gracias. Comentarles, tenemos todavía varias preguntas, vamos a dejarla por obvio de tiempo. En el sentido, hemos solicitado aquí la colaboración tanto de Eduardo como de Steve. Ellos van a mantenerse aquí en el taller, entonces, si ustedes me permiten, estarían ellos también atendiendo sus preguntas en función de cada uno que los hizo. Y también el otro mecanismo sería vía correo electrónico, que también algunos dejaron, algunos no viene su correo. Entonces, invitarlos para que pudiera haber ya después un acercamiento con esta disposición que tiene tanto Eduardo como Steve para poder atender sus preguntas. Bien, pues yo en este sentido cerraríamos esta sesión.
Muchas gracias, ingeniero. En este momento, el director general de la Comisión Nacional Forestal, el ingeniero Jorge Rescala Pérez, hará entrega de reconocimientos a nuestros dos ponentes magistrales. Serán entregados de forma personal a el maestro en ciencias Eduardo Mansur y a Steve Johnson. Gracias por sus participaciones y gracias a todos ustedes porque han estado atentos. Este reconocimiento es una forma de resaltar la participación de Eduardo Mansur y de Steve Johnson, que le dan un nivel a la organización del Seminario Internacional Manejo Forestal Sustentable, Experiencias Internacionales y Perspectivas para México. Un aplauso, por favor, muchas gracias. Bien, pues es una foto que será subida directamente a la transmisión en vivo. Bueno, queremos comentarles, reiterarles, invitarles a que tomen un receso de 10 minutos para poder continuar con la segunda parte de nuestras ponencias magistrales, que seguirán versando sobre el contexto internacional del manejo forestal sustentable. Los siguientes temas que serán abordados tienen que ver con materias muy importantes en el desarrollo forestal. Uno que tiene que ver con la certificación forestal y la promoción del aprovechamiento y comercio legal de productos forestales. Así es que les pediríamos de la manera más atenta, regresen a sus lugares muy puntuales a las 12:25 para poder seguir en el desarrollo de nuestro seminario internacional. Muchas gracias a todos.